Hermanitos, buenos días, el Señor los bendiga grandemente, qué alegría que estén otra vez aquí en este estudio que hemos estado haciendo. Espero que hayan estado aprendiendo muchas cosas buenas de la palabra de Dios en el propósito de alcanzar almas para Cristo, de evangelizar. Es la mejor labor, es la mejor tarea. No hay que desanimarse. Si uno no cree, algo otro puede creer. Las posibilidades son muchas y la salvación es importante. Y si logramos predicarle a un alma, pues de seguro que vamos a poder hacer una gran labor. Es importante, no hay que desanimarse, hay que cobrar aliento. El ejemplo es el Señor. Cuando todo estaba perdido en Edén, la condenación vino por un solo pecado y la muerte pasó a todos porque todos hemos pecado. Pero Dios no se ha desanimado y Dios mantiene siempre su propósito eterno de salvar, de bendecir. Las naciones no lo han escuchado, muchos de ellos, o yo creo que puedo decir la mayoría. Dios ha dado testimonio de sí a todos los hombres, pero las naciones no han escuchado. Por ejemplo, en el tiempo del diluvio, nadie escuchó, pero Dios no dejó de predicar. En Sodoma y Gomorra no habían 10 justos, pero ahí estaba Lot. Yo creo que Lot tuvo la oportunidad de hablar con muchos de los que vivían allá acerca de Dios. Lot vivió en esa ciudad y de seguro que Dios permitió que él viviera allí para que diera testimonio de la verdad. Cuando llega el pueblo de Israel, Israel comete faltas y pecados, pero Dios no se cansa de, de ayudar, de salvar, de amonestar. Por supuesto, el Señor en muchas ocasiones ha castigado y lo hace. Él es Dios y sabe hasta dónde llegará una persona u otra. Y Él sabe en dónde hay un punto de no retorno. Por ejemplo, en una persona, Él sabe cuándo una persona ya definitivamente no cambiará. No obstante, Dios insiste hasta el final. Dios no se ha cansado todavía. Dice la Biblia que Él no retarda su venida o su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca. Yo creo que es el pensamiento de una persona que evangeliza. Yo no quiero que ninguno perezca, debe ser mi pensamiento. Y si yo puedo hablar con alguien, yo creo que tengo, no sé, tal vez muchas posibilidades de ser rechazado. Y tal vez podría decir que tengo una de ser aceptado, pero una posibilidad es una posibilidad. Entre 100 es una. Hay 99 que no, pero hay una que sí. Hay un dicho que dice que la última es la vencida. La salvación de los hombres es algo importante y Dios no desestima, Dios no le resta valor al amor que usted muestra por las almas perdidas. ¿Por qué no? Porque Él mismo ha mostrado su amor por los perdidos. Toda la vida lo ha hecho. Trabajando arduamente por ellos. Entonces, si Dios ve eso en nosotros, será de gran valor para Él, porque será actuar como Él es, compasivamente. Hemos mencionado, hace tiempo mencionábamos en este estudio a Mateo 9, donde la Biblia dice que el Señor vio las multitudes y tuvo compasión de ellas, porque estaban dispersas, perdidas, como ovejas que no tienen pastor. Y el Señor fue movido a compasión y a misericordia.
Así debemos ser nosotros. No debemos ser movidos a la crítica y a que fulano es y que esto y que aquello y que lo otro, ¿qué es esto? Desafortunadamente el pecado ha hecho gran daño, el maligno también ha hecho gran daño, la falsa doctrina ha hecho mucho daño en las almas. Pero con el evangelio nosotros podemos hacer un gran bien en las personas que están perdidas. Por eso predicamos, porque están perdidas. Que están andando en falsa doctrina. Por eso predicamos la verdad para que conozcan la verdad. Que están muertos en delitos y pecados. Por eso predicamos el evangelio, que es el poder de Dios para darle vida a los muertos, espiritualmente hablando. Que la gente anda embolatada. Por eso les mostramos el camino para que dejen de estar embolatados y conozcan el camino. Ese es el asunto, no es. Sería como para el hambre una buena comida. Que tengo mucha hambre, prepare su almuerzo o compre el almuerzo o almuerce y ya. Tengo mucha sed, tome agua o prepárese un jugo, pues. Hay una solución, lo que quiero decir, hay una solución. Usted puede ver el mundo, que aquí nadie cree. Bueno, podríamos argumentar en eso y saber el por qué. Lo acabo de mencionar. Satanás ha hecho gran daño en la humanidad. Los hombres somos dados a lo material, somos dados a lo terrenal, no a lo espiritual. Entonces, razones hay para ser así. Pero yo puedo orar, yo puedo suplicar a Dios por mi vecino, por mi amigo, por mi enemigo. Yo puedo orar por aquellos que conozco que son ateos, que reniegan contra Dios o que hablan de Dios o que no les gusta escuchar. Yo puedo orar por ellos. Ya puedo hacer algo. Ya puedo hacer algo. No está todo perdido. Hay esperanza. Cuando Abraham oró por Sodoma y Gomorra, Dios no le dijo, deja que no me hables más de Sodoma y Gomorra. Ya no quiero escuchar, ya me sabe a mazamorra lo que me dices de Sodoma y Gomorra. Dios no dijo eso. Dios dejó que Abraham hablara. Y Abraham le dice, no se enoje mi señor, varias veces le dice a Abraham. O sea, Abraham entiende que está hablando con el rey justo y él entiende que de pronto está como, no sé, tal vez él pensaría que estaba como hablando más de la cuenta. Por eso le dice, no se enoje ahora mi señor. Dios no se va a enojar porque le pidas por las almas. Más fácil lo otro, más fácil si no lo hacemos. Entonces el Señor sí va a poder decir, pero y no te dejé a ti para que hicieras tal cosa allá. Y no podías ni siquiera orar, no podías elevar una oración por ese pobre pueblo engañado y perdido. Sería como, estás como Jonás, que lo que hizo fue salir volado para otra parte en vez de mirar a ver qué pasaba en Nínive. Hay que tener compasión, hermano. Hay que tener compasión. Para predicar hay que tener compasión de los hombres. No saben. Y a veces hay unos que saben, pero se hacen los locos, los manuelos. Eso quiere decir el desentendido. Ese dicho quiere decir se hace el desentendido, el que no es con él. Entonces, Dios ha trabajado mucho por todo este asunto de evangelizar al mundo. Vamos a orar. Padre, bendícenos, oh Dios. Padre, delante de ti ponemos nuestra vida y pedimos tu gracia, tu perdón. Padre, rogamos por tu salvación en nuestra vida. Agradecemos mucho por la sangre de Cristo que nos limpia de la iniquidad, oh Dios. Pedimos fuerza para apartarnos de todo mal camino. Pedimos bendición para evangelizar. Haz de nosotros hombres y mujeres que demos a conocer tu palabra, que llevemos el mensaje, Señor. Padre, gracias. Gracias por mis hermanos aquí. Gracias por estos corazones dispuestos a dar a conocer tu palabra. Gracias por ellos. Bendíceles. En el nombre de Cristo te alabamos. Bendice la obra de la iglesia, que es predicar tu santa palabra. En el nombre de Cristo, gracias. Amén. Vamos a leer, mis amados hermanos,
En el libro de Isaías. En el libro de Isaías encontramos en el capítulo 40, versículo 1 dice: Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Hablad al corazón de Jerusalén, decidle a voces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle será alzado y bájese todo monte y collado, y todo lo torcido se enderece y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Esta profecía habla de Juan el Bautista. Cuando viene Juan el Bautista no aparece predicando porque sí. Juan el Bautista aparece predicando porque Dios lo mandó a predicar. Y la encomienda de Juan fue: enderezad el camino del Señor. Aquí están hablando de Jehová, están hablando del Señor Jesús. Al Señor Jesús en ocasiones se le llama también así, Jehová, en el antiguo pacto, porque Él es Dios también, no hay problema con eso. Y la idea era predicar a Jerusalén. Pero lo que yo quiero que noten es que Dios preparó de antemano una profecía acerca de Juan para venir a predicarle a un pueblo extraviado, un pueblo perdido, un pueblo convertido en un pueblo tradicionalista, legalista, un pueblo en pecado. Es la idea. Imagínense en Jerusalén. Vean el escenario donde está predicando Juan el Bautista. Cuando él está en el Jordán, vienen a él los fariseos y todo eso. ¿Y se acuerdan lo que les dice? Generación de víboras. Es más o menos el ambiente en el que nosotros vivimos en nuestro entorno hoy. En medio de una generación de víboras, podríamos decir así. En medio de unos personajes y de personas que son comparables con ese tipo de animales. Víboras o leones rugientes o no sé, o alguno de ellos. Hablando del carácter de las personas, hablando de la dureza, hablando de lo ásperos, hablando de los corazones endurecidos contra Dios y de la incredulidad, y llenos de tradiciones y llenos de cuánta cosa mala hay, pero no de la verdad, pero no de lo santo, de lo puro, de lo bueno. No hay piedad, no hay quien busque a Dios, no hay nada de eso, no hay cosa buena. La Biblia dice eso de los hombres, dice no hay quien busque a Dios. Los hombres por lo regular somos así. Pero Dios prepara una profecía que habla de un hombre que viene a predicar. ¿A qué viene? A predicar. ¿En medio de qué? En medio, bueno, es como llegar a una jauría de leones o de fieras. Pero no todas las personas estaban así. O muchos de ellos pudieron ser recuperados para el Señor. ¿Cómo? Con la predicación. Tal vez el entorno en el que usted vive es un entorno así. Usted vive en medio de una generación de personas que son así como una generación de víboras y sus bocas destilan veneno, como saetas, como flechas encendidas por toda parte. Y lo que se escucha de las personas son palabras malas, ofensivas, malas actitudes, de todo eso. Bueno, el terreno propicio para predicar. El terreno propicio para decir que hay salvación, que hay esperanza, que se puede cambiar. Permítame un ejemplo.
Cuando uno trabaja en el campo, y yo creo que todos, no creo que no trabajamos en el campo, pero conocemos algo del campo. ¿Qué hace el campesino para poder sembrar? A veces ellos ven un monte lleno de árboles y lleno de, a veces, maleza, de todo tipo de cosas tienen los montes. ¿Qué hay que hacer? Yo quiero sembrar en tal parte, la tierra es buena, pero tengo que limpiar primero. Hay que afilar las herramientas. Hoy día se utilizan herramientas mecánicas o a motor, como una motosierra, por ejemplo, un hacha o un machete. Hay muchas cosas ya, pero pues tradicionalmente se ha utilizado herramientas manuales. Un hacha, por ejemplo, con un hacha se tumba un bosque y luego con una asa o una herramienta que es así como un asadón, se trabajan, se quitan las piedras, se echan a un lado, incluso a veces hasta se quema la maleza, se prepara la tierra para poder sembrar. Es como la idea del evangelismo. Vamos a ir a trabajar en corazones llenos de piedras, llenos de espinos, corazones endurecidos como el camino que está duro porque por ahí todo el mundo pisa y la semilla no entra. ¿Qué hay que hacer? Hay que comenzar a trabajar con las herramientas, con la palabra de Dios, con la vida del creyente, orando por esos pueblos, por esas personas, pidiendo a Dios que pueda caer en esos corazones como la lluvia, que pueda ablandar, que pueda aflojar un tanto la tierra, el corazón, y la palabra vaya hallando cabida en el corazón de las personas. Entonces, nosotros debemos vernos como el campesino que quiere sacar fruto en un campo, pero el campo está abandonado, el que lo administra, en este caso el diablo, lo ha dejado tirado todo, eso está manga por hombro, hay maleza, espinos, de todo tipo de cosa maluca hay ahí, cosa mala, pero llega el dueño de todo, el Señor, con una herramienta muy poderosa que es el Evangelio, con una herramienta muy poderosa que es la palabra de Dios, que es espada de dos filos, y la pone en manos de sus siervos o de sus siervas, y los manda a trabajar a la viña. Vayan a trabajar a mi viña. Y nos vamos a trabajar de la mano de Dios. Y nos dice el Señor, ustedes no están solos, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Vayan, hagan esta labor, prediquen acá, prediquen allá. Señor, pero vivimos en medio de una generación de víboras, por eso los estoy mandando a predicar allá. Porque son una generación necesitada de la palabra de Dios. El mismo Señor dijo en una ocasión, los sanos no necesitan médico. Jesús dijo también, yo no he venido a buscar a justos, sino a llamar a los pecadores al arrepentimiento. Entonces, ¿qué vives en medio de los pecadores? Ahí debemos vivir. Ahí es donde hay que alumbrar. Donde hay tinieblas es donde se pone la luz. Estudiábamos acerca de la sal y de la luz de la tierra. Donde hay tinieblas es donde se pone la luz. O usted pone una lámpara sobre otra lámpara prendida, las dos, junticas las dos. Eso es un desperdicio de energía. Uno no hace eso. Es de sentido común. Pero donde hay tinieblas, uno enciende una luz, uno carga una lámpara portátil, una linterna, y entra a un cuarto, a un lugar donde la luz del sol no entra, ya está muy oscuro, muy encerrado, y uno necesita a veces una vela o una candelita, una mecherita para prender, donde no hay luz. Entonces, ¿dónde estás viviendo? Yo vivo, no sé, en algún país, en el que sea. Y aquí por toda parte está la cosa oscura, espiritualmente hablando. Bueno, gracias a Dios que estás ahí. Tú eres luz ahí. Eres una lámpara encendida en ese lugar. Cuando llega Juan el Bautista, cuando llega Juan a predicar,
llega a predicarle a un pueblo asentado en tinieblas. Pero ¿qué es lo bueno? Bueno, Dios mandó la luz. ¿A dónde? A las tinieblas. Allá es donde se necesita la lamparita encendida de la predicación de los hijos de Dios. Ahí es donde se necesita. Dios quiere que así sea, porque en donde hay que alumbrar es donde las tinieblas han entenebrecido todo. El cristiano es como un faro. Sabemos que los faros son utilizados en las costas para mostrar un punto de llegada al puerto a la gente que está en alta mar. Y por lo regular, las luces del faro deben mantener encendidas de noche. Encendidas, porque son una guía. Noten, la idea es interesante. Usted es el faro. Usted es el portador del evangelio, del mensaje de la vida eterna. Y usted está encendido. Dios ya lo encendió porque Dios le alumbró a usted el entendimiento, le dio la sabiduría espiritual y todo eso, y usted está prendidito, usted está alumbrando, usted tiene luz ya, la luz del Señor está en usted. Así está el faro está encendido, pero el faro está en la costa. Y por lo regular las costas están, el mar ahí es bravo, las olas, y mueve para allá, y mueve para acá, y dele, y el mar ahí está, el mar no se queda quieto, el mar siempre mantiene moviéndose. O sea que el momento es hostil, es difícil, los vientos van y vienen, es como en dónde estás tú predicando. Vienen los vientos de la maldad y los vientos de la incredulidad y las tormentas de los ateos o de los agnósticos o de todo el mundo. Eso es como el mar embravecido. Pero usted está ahí, una luz que está firme como el faro está firme ahí pegado de la peña, con una lámpara, con una bombilla encendida. ¿Para qué? Porque hay gente en alta mar, en este caso sería en el mundo, que puede estar buscando la luz de Cristo. Y tú eres la luz de Cristo. Por eso la lámpara debe permanecer encendida. La lámpara debe alumbrar. Que hay muchas tinieblas. Por eso eres una lámpara. Por eso eres lámpara. Por eso eres luz. Porque hay tinieblas. Si no hubiera tinieblas, ¿para qué una luz? No se necesita. Para nada se necesita. Pero precisamente porque hay tinieblas, entonces Dios puso a Eunice o a Héctor, a Luz Adriana o a Morelia, a Paula, a Pedro, a Socorro, a Darwin, a Emilce, a Paula. ¿En dónde están? Por ejemplo, la hermana Socorro vive en Santa Bárbara. ¿Qué hay allá? Tinieblas espirituales. ¿En qué anda el pueblo? Adorando ídolos, detrás de las cosas del mundo, de los deseos de la carne. Es un pueblo duro, como todos los pueblos. La mayoría en el mundo no son cristianos. Si te vas a Nueva York, la mayoría no son cristianos. Si vas a Washington, la mayoría no son cristianos. Si vas a Madrid, la mayoría no son cristianos. Si vas a Roma, la mayoría no son cristianos. Si estás en Jerusalén, la mayoría no son cristianos. En el tiempo de Jesús, la mayoría no se convirtió al cristianismo. No obstante, Dios puso la luz, el pendón que leíamos en Isaías ayer. Dios puso su lámpara, la lámpara que alumbra a todo hombre, Cristo Jesús. Y hoy día, hablemos globalmente, todo el cristiano, no. En Colombia, no. No lo somos. No, la mayoría de gente aquí no es cristiana.
La mayoría dice ser cristiana, pero un cristianismo sectario, denominacional, no es el cristianismo, no es el cristianismo, es una cosa extraña, rara, contaminada, una falsa doctrina. Y entonces la iglesia de Cristo, ahí está alumbrando, ahí está predicando, ahí está invitando, ahí está diciendo cómo es el camino. Eso es lo que Dios quiere. Que nadie diga, no, es que camino no había. Camino sí hay. Camino sí había. Ahí estaba fulano, ahí estaba fulana, ahí estaba el hermano Pedro en Chihuayante que predicaba, estaba Wilson que predicaba, y estaba el otro hermano y el otro hermano. Ah, pero que esa iglesia era la más chiquita. Pero ahí estaba. Usted lo hubiera podido hacer más grande si hubiera creído, pero usted no quiso creer. Pero no me venga aquí con el cuento que no había luz. Allá le puse la lámpara. En Chihuayante se la puse. En Chillán, o en Medellín, o en Madrid, o en Barcelona, en donde sea. Ahí está la luz. Ahí estaba la luz. Siempre ha estado la luz. Dios siempre ha alumbrado. Recuerden que hablábamos de la importancia de ser la luz. Ya eso es importante. Entonces viene Juan y comienza a predicar. Dice la palabra de Dios acá, en el libro de Mateo 3, dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Y salía a él Jerusalén y toda Judea y toda la provincia de alrededor de Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre. Porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá su trigo en el granero y quemará la paja en el fuego que nunca se apagará. Entonces aquí viene, en medio de todo este panorama tan sombrío, de todo este problema espiritual que hay y que sigue habiendo en la humanidad, de todo este desconcierto espiritual y de toda esta confusión tan horrible, viene un hombre predicando con mucha fuerza por el desierto. Noten en dónde está predicando: en el desierto de Judea. En estos lugares está predicando. ¿Y cómo era? ¿Era el hombre más importante, el mejor vestido? No. Era un hombre que estaba vestido de pieles. Usted puede ser el más pequeño, el menos importante del barrio donde vive, pero es un siervo de Dios o es una sierva de Dios, por tanto puede hacer una labor, no porque sea el más despampanante de los hombres de su región, sino porque es cristiano. Y créame que lo mejor de la tierra es el cristiano. Lo hemos leído en Mateo: la sal de la tierra, la luz del mundo. Pues usted es importante donde está. Yo no soy el alcalde, no tienes que ser el alcalde. El otro tiene ese oficio, que se ocupe él de eso. Usted tiene el oficio de predicarle en lo posible hasta el alcalde. Que no me va a creer. Agripa no le creyó a Pablo, Festo no le creyó a Pablo. No hay problema por eso. Pero Agripa o Festo, que están en el Hades ahora, de seguro se han arrepentido de no haber escuchado a Pablo. Se les dio el testimonio.
Ojalá después hubieran obedecido. No sé, no lo dice la escritura, pero ojalá. No sé. No es el tema, pues, a discutir eso. Es que usted le da testimonio a los hombres. Juan está predicando. Se predica a los pecadores, se predica a los hombres en tinieblas, se predica a los perdidos. ¿Por qué? Porque lo que Dios está buscando es que el pecador se arrepienta del pecado. Y para que lo haga hay que decirle que puede. Y déjeme decirle, hermano, una cosa. Yo estoy muy contento de poder predicar el evangelio, porque yo le puedo decir a un hombre, al más perverso de todos, al más abominable de todos, hombre, hay esperanza para vos. Vos podés cambiar. Dios te quiere y puede perdonarte. Predicamos en el nombre de Cristo el arrepentimiento. Eso me llena de gozo y de alegría. Porque si yo le digo eso a un hombre, le estoy dando la mejor de las noticias, porque ya es un hombre perdido, pero no tiene que quedarse perdido. Tal vez no me oiga, tal vez no me haga caso, pero yo le estoy dando la mejor de las noticias que todo hombre necesita oír. Y usted lo está haciendo también. Juan estaba predicando acá. Él está hablando a estos hombres. Y les está diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. ¿Cuál es la predicación? Arrepiéntase. ¿Por qué? Porque está en pecado. A los pecadores se les predica. A los incrédulos, a los ateos, a los adúlteros, a los borrachos, a los homosexuales, a las lesbianas, a los estafadores, a los mentirosos, a los idólatras, a los que pelean hasta con la sombra, a los que no respetan la mujer, a los hijos desobedientes, a los padres. Noten que en todo caso siempre se le predica a alguien que en alguna maldad está andando. No se le predica al justo en este sentido, porque el justo ya está convertido. Sería como cuando dice en Lucas, hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Los 99 ya están en el redil, ya saben, ya se arrepintieron, ya para qué les vamos a seguir predicando lo mismo. Ya ellos lo hicieron. Pero aquel uno solito, noten, uno solito, hermanos, que de toda España se convierte uno. Hombre, es una bendición, es un alma que se salva de la condenación. Que de todo México o Chile o de todo Medellín o Colombia, de cualquier país, no importa el país, uno llega al Señor. Es una bendición muy grande, porque es un alma salvada de la condenación eterna. Debe haber mucho gozo en nosotros en cuanto a predicar, porque lo que hacemos es dar un mensaje de suma importancia al pecador. Porque lo que le decimos al pecador es que hubo quien muriera por él en la cruz y que puede ser salvo. Y no salvo de, no sé, de una cosa pequeña, es ser salvo de la muerte segunda. Permítanme compararlo así. Si la muerte física nos llena de terror a todos, imagínense lo que es la muerte segunda. Mejor dicho, que Dios me libre con su sangre de mi maldad. Que Dios me perdone y que Dios me reciba en su casa. Porque si la muerte física me asusta, la muerte eterna, la segunda, me aterroriza. Y yo o tú con el evangelio puedes salvar de la muerte un alma. Es muy especial el trabajo. En el mundo hay muchos trabajos, pero hay trabajos más especiales. Por ejemplo, los trabajos que tienen que ver con el servicio social requieren de un carácter, de una actitud muy buena, pero son muy bonitos, porque es muy bueno cuando la gente se siente feliz. Muchas gracias por su amabilidad. Por ejemplo, en los hospitales, las enfermeras.
Muchas gracias por cuidar de mi mamá. Gracias por tanto cuidado, por tanto cariño, por tanta paciencia. Eso es gratificante para la persona que trabaja en esa área, porque uno ve la calidad humana, se toca como la fibra, el corazón del hombre. Hay otros trabajos que uno hace, pero nadie sabe que uno hace eso. Es un trabajo y ya. El trabajo del evangelismo es más bello todavía, porque en el trabajo del evangelismo Dios mismo te galardonará. Te dirá, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Señor, yo no tenía sino un solo talento. Un talento te di. Esa es la capacidad que te di y por eso te di un talento. Y tú no lo escondiste, tú trabajaste con ese talento, has sido fiel. Es que yo no te voy a pedir a ti que me des cuenta de 10 talentos si solamente te di uno. Es con uno y ya. Señor, yo no soy, no sé, el más de los grandes, no conozco esto ni aquello. Te puse donde te necesitaba, ahí te puse. Donde te necesitaba, te puse. Y hacer lo que yo quería, te dije que hicieras. Punto. Que la corona de aquel va a ser más grande. La Biblia dice que cada uno recibirá su recompensa según la obra. Pero en términos generales, la recompensa es la vida eterna. De ahí para allá lo que Dios haga. Pero yo con que me dé la vida eterna, con eso tengo y nada más. Con que me permita estar a sus pies, me basta. La vida eterna es lo que necesito. El resto en su misericordia y en su amor también. Pero yo no necesito una corona más grande. No, necesito la vida eterna. ¿Sí me hago entender? El punto no es de jactancia. Aquí no se trata de que yo tengo tantos talentos y entonces yo quiero ser como él. Nah, yo no tengo que ser como tú, ni tú tienes que ser como yo. Tienes que ser tú. ¿Eres sierva del Señor? Amén. Gracias. Gloria a Dios. Sírvele a Dios con lo que Dios te da. ¿Puedes crecer? Claro que sí. Hazlo. Glorifica a Dios con eso. Y ya. Pero Dios te ha dado con qué trabajar. Por ejemplo, Juan el Bautista es un hombre de mucha fuerza, con el espíritu de Elías, o de igual fuerza y gallardía que Elías. Está bien. Dios ha escogido hombres, Dios te ha escogido a ti, Dios sabe quién eres, el carácter que tienes, las habilidades o capacidades que tienes y te ha puesto en un lugar a trabajar con lo que Dios te ha dado, con lo que puedes dar. Juan el Bautista dio lo que tuvo, sí, en su momento lo hizo, lo igual lo puedes hacer tú, sin necesidad de ser Juan el Bautista. Es cada siervo en su labor. Predicando, el mensaje sí es común, se predica el arrepentimiento a todos. Esta voz del que clama en el desierto. Usted es la voz que hoy clama en el nombre de Dios. Usted es la voz de Dios en donde usted está. Y cuando usted le dice a alguien, es necesario buscar a Dios, es necesario estudiar la palabra de Dios, te invito a las cosas de Dios, usted está haciendo la labor de Dios. Usted está dando la luz. Usted está manteniendo su lámpara encendida. Usted está siendo un testimonio en esa sociedad, en ese pueblo, en esa empresa, en ese conjunto de obreros. Usted está haciendo luz allí y no se debe desanimar, así nadie crea. No, usted no es cristiano por lo que los demás hacen. Usted es cristiano porque tiene fe en el Señor. Y usted es testimonio del evangelio en donde está. Y eso ya es importante, hermanos. Les voy a poner un ejemplo.
A los políticos por lo regular nadie los quiere. No obstante, hay personas que son dignatarios políticamente hablando, embajadores, primeros ministros, son dignatarios, son representantes de países. Y a veces ellos llegan o van a ir a un país y lo primero que hacen en el país es una protesta contra él, contra el dignatario o el representante de otro país que vendrá. Eso cada rato lo vemos. Pero por eso él no deja de ser lo que es. Y por eso él no deja de ser tenido en cuenta en ese país donde llega. Que todos no lo recibieron, no, pero lo recibieron, por ejemplo, el mismo gobierno o el otro gobierno lo recibe, le da los honores, lo escucha, que todo el mundo se fue a la calle a protestar. Eso hace el mundo protesta por todo, pero él sigue siendo el embajador de una nación. Que nadie te cree, que nadie te oye. Tú sigues siendo el embajador del cielo, tú sigues siendo el representante de Dios, la voz de Dios, como en la época de los profetas. Pero ¿cuántas de las personas a las que los profetas les predicaron creyeron a los profetas? Isaías pregunta, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero dejó de ser Isaías el profeta porque la gente no creyó. Isaías está en este momento en el seno de Abraham, en el paraíso, gozando de la salvación. Y los que no lo oyeron, pues están al otro lado, viéndolo a él gozando en el seno de Abraham, mientras los otros por desobedientes no. La misma idea. Lo que tú eres no lo cambia el que la gente crea o no. Tú eres siervo y sierva de Dios y puedes seguir siendo el representante de Dios y debes hacerlo. No por lo que los demás hacen, es por lo que tú haces, es por lo que Dios ha hecho en ti. Juan el Bautista le cortaron la cabeza. ¿Pero por qué? Por hablar lo correcto. Por predicar la justicia de Dios. Cristo Jesús fue predicador, el mejor de todos. También lo mataron. Y en una ocasión el Señor dijo, si eso hacen con el árbol verde, creo que es así que dice, si eso hacen, ¿qué no harán con el seco? Hay un dicho por ahí que dice que del árbol caído siempre se hace leña. Y eso es verdad. Te ve un árbol caído ya sequecito y venga con el machete que lo vamos a quemar. No obstante, ¿se acuerdan de la decisión de Cristo en la ocasión esa cuando el Señor está diciéndole a los discípulos que él tenía que ir a Jerusalén a morir por los hombres y todo eso? Y Pedro se le arrima y le dice, Señor, ten compasión de ti. ¿Y qué le dice el Señor? Le dice, apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Es decir, Cristo sabe a qué viene, Cristo sabe que lo van a matar en Jerusalén, pero Cristo sabe a quién le sirve y él sabe lo que va a hacer, es importante. Es como nosotros, que nos van a rechazar, no importa. Que no me van a creer, no importa. Yo voy a hacer mi labor, le voy a servir a Dios, voy a dar el testimonio del evangelio a los hombres. Porque la recompensa la estoy buscando de Dios, no de los hombres. Yo soy siervo de Dios y siendo siervo de Dios, les sirvo a los hombres. Soy embajador de Dios para ellos, así ellos no me acepten, así ellos no quieran. Yo sigo siendo lo que soy, porque Dios me ha hecho así, me ha hecho su siervo o su embajador. Y como embajador del cielo, eso lo dice 2 Corintios 5, sigo dando el testimonio, sigo predicando cómo reconciliarse con Dios. En los hombres está si hacen o no caso, pero mi posición de siervo, de privilegio de servirle al Señor, no cambia por lo que ellos hagan. Si lo hacen, yo me voy a gozar más. Si no lo hacen, voy a tener dolor. Pero yo sigo siendo
representante de Dios, predicador del Evangelio en el mundo, como lo fue Juan el Bautista. Aunque le cortaron la cabeza, Juan el Bautista fue en la profecía un hombre importante. Y cuando llegó fue un hombre importante en su ministerio y todavía sigue siendo un hombre importante. Aún lo que le pasó nos anima a serle fieles a Dios, porque él murió por la verdad, diciéndole a Herodes su mal camino. Hasta lo último predicó contra la iniquidad y el pecado. Y Herodes lo mató. Pero el testimonio de Juan y su predicación, yo creo que pudiera uno decir que es como uno de esos siervos singulares, particulares, especiales en la Biblia. Bueno, todos tienen algo, como tú. Tú tienes algo de especial también como siervo o sierva de Dios. No eres Juan, pero si eres Morelia o Pedro o Richard o Héctor o Salomé o la hermana Julieta en Santa Rosa. Lo eres. Eres importante. Eres especial en este trabajo. Entonces, hermanos, desde el antiguo pacto se anuncia el evangelio que estudiábamos ayer en Isaías 53. La muerte, sepultura y resurrección de Jesús por los hombres. Y Dios nunca se cansó de profetizar, de anunciar. El pueblo andaba en lo que andaba, pero Dios andaba en lo suyo, en el plan de redención. El pueblo que diga, que piense y que haga lo que quiera, pero usted anda en lo suyo, predicando el evangelio de Dios, dando testimonio de Dios a los hombres. ¿Sí? Ese es lo suyo. ¿Cuál es la tarea del faro? Alumbrar. Así la tempestad arrecia, así caigan rayos y centellas, el faro sigue encendido. Tiene que estar encendido. Porque allá están los barcos que vienen mirando a ver dónde atracar. En el mundo hay almas que tal vez desafortunadamente no son la mayoría y ojalá cambien, pero hay gente buscando a Dios. O gente que puede ver la luz, tu luz, verte a ti y puede llegar a Cristo. Esa es la historia de todos. ¿Cómo llegué yo al cristianismo? Alguien me habló. ¿Cómo llegaste tú? Alguien te habló. Ese faro encendido te mostró por dónde. Entonces, ahora el faro eres tú. Llega el tiempo de traer a Juan el Bautista y Juan viene predicando a esa generación oscura, asentada en tinieblas. Preparad el camino del Señor. Preparen su corazón porque el que viene después de mí es más grande que yo, es el Señor. Arrepiéntanse y hagan frutos dignos de arrepentimiento. Esa fue la predicación de Juan y es la nuestra. Arrepiéntase, amigo mío, amiga mía, vecino, vecina, por favor, arrepiéntase, cambie. Pasará lo que siempre pasa. En Hechos 17, vamos a leer finalmente hoy ese pasaje de Hechos 17, cuando el apóstol Pablo predica, ocurrió esto. Y el apóstol fue predicador del arrepentimiento, como lo soy yo y como lo eres tú, predicadores del arrepentimiento y del bautismo y del evangelio. Es cuando Pablo predica en Atenas, dice en el versículo 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia, por aquel varón a quien designó dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Miren el 32 y 33 y 4. Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y así Pablo salió de en medio de ellos, mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaba Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris, y otros con ellos.
va a pasar igual cuando tú predicas. Pero no te dé cuidado. No importa. Cuando digo no importa, no quiere decir que somos indolentes. No, lo que quiero decir es, te va a pasar, nos ha pasado, nos seguirá pasando, pero Pablo no dejó de ser Pablo porque no le creyeron los atenienses. Pero el evangelio no dejó de ser el evangelio o el mensaje de salvación. Él siguió siendo lo que es. Y a los que creyeron, la salvación para ellos, y a los que no, pues tropezaron con la roca que hace caer por la desobediencia de los hombres. Pero se les dio el testimonio también. Ninguno de estos atenienses aquí podrá decir ahorita que están en el Hades, allá encarcelados, a mí nadie me dijo nada de Cristo. Pablo tiene, vea, todavía está el discurso aquí escrito. En Hechos 17, aquí está el discurso escrito, hermano. Para que los atenienses todavía lo puedan leer, porque todavía existe ese país. Grecia, Atenas. Bueno, aquí está, miren. ¿Qué no cree? Cuestión de usted. Pero el mensajero sigue dando su mensaje y unos poquitos se juntan con él. Gloria a Dios. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Yo no sé si nosotros celebramos suficiente con el bautismo del hermano en Chiguayante el domingo. Se bautizó un hermano allá el domingo y en muchas partes. Y nosotros a veces yo creo que no celebramos suficiente la vida eterna, que un pecador salga del pecado y venga al Señor. Y esa labor, ¿quién la hizo? El hermano Pedro. El hermano Pedro que hoy está aquí con nosotros, predicando en su casa, en la iglesia. ¿Se convirtió todo Chiguayante? No. Pero se le da testimonio a todo Chiguayante. Sí. Y ahí está la lámpara encendida. El hermano Pedro, su familia, el nuevo hermano. Y ahí seguimos predicando y seguimos alumbrando, como lo sigue haciendo Juan el Bautista, porque su mensaje sigue retumbando en los oídos de los adúlteros y de los pecadores. Porque ¿qué dice Juan? Arrepiéntanse, generación de víboras. Vives en medio de una generación de víboras. Diles lo que les dijo Juan. Arrepiéntanse, porque ya el hacha está puesta. Y si no se arrepienten, ¿para qué sirve el hacha? Para cortar. Pero si se arrepienten, el hacha no te cortará. Serás salvo. Mañana continuamos en este maravilloso tema. Estamos pasando del antiguo pacto al nuevo pacto, de las profecías al cumplimiento de ellas, a la realidad de ellas. Aquí hemos estado hablando del evangelio, de la simiente de la mujer, de Abraham, de David, de todos los que leímos en Mateo esta semana. Pero aquí estamos leyendo ahora el momento cuando todo esto ocurre. Y llega Juan a predicar. ¿A qué llega? A predicar. ¿Qué cosa? El mensaje de los profetas. Preparen el camino del predicador de Cristo Jesús. Y luego viene Cristo. Mañana veremos a Cristo predicando el evangelio del reino. Vamos a orar. Padre Santo, gracias Señor por darnos la bendición de estar en esta clase. Bendíceme, bendice a mis hermanos, gracias por ellos. Danos sabiduría para predicar tu palabra y danos fuerza, porque somos tus embajadores, tus siervos, tus hijos y tus hijas que damos testimonio de la fe, del evangelio de Cristo, de tu Santo Espíritu, de ti, oh Dios, predicando el mejor mensaje, el mensaje que los hombres necesitan oír, que se arrepientan de su mal camino y se bauticen para tener perdón de pecados. Danos fuerza y sabiduría para hacerlo en el nombre de Cristo. Gracias. Amén. Es, hermanitos, una bendición. Permítanme, yo